Vámonos, ¿sabes qué? Yo creo que de una vez entramos con Lupita Arellano porque Yo creo que sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Lupita Arellano. yo sí quiero platicar oye, es que, híjole, nada más con decirte que hasta lloré en fin de semana, pero vamos a darle la bienvenida Guadalupe Arellano Rosas, híjole, Hola, expresidenta, expresidenta Felipe Calderón, Expresidenta ya. Angie García, ya, eso suena rico, con un poco de nostalgia. Todo lo que suene a ex siempre suena un poco a de nostalgia, pero en este caso. Mira que Guadalupe Arellano estuvo durante muchos años. Fíjate cómo me cuesta, Lupita, poderlo explicar así, pero es que finalmente estuviste al frente de una asociación que ha marcado varias generaciones ya, pero ha marcado un ritmo de visión de trabajo. ¿Qué te puedo decir cuando uno sigue enamorado del trabajo, cuando uno sigue enamorado de las vocaciones, cuando hay este cariño, de verdad, esta entrega que hacen ustedes por parte de ANSIFEM? Y debo decirte que, para poner en contexto a nuestros amigos de la Asociación Nacional Cívica Femenina, que sigue marcando pautas, sigue dando de qué hablar, sigue viendo hacia el futuro, sí, muy conscientes del pasado, de todo lo que hicieron, pero yo así nada más les cuento que así de rápido a mí se me pasaron 20 años de mi vida en los que fui testigo de la llegada de esta líder que yo no sabía. Miren, si yo he sabido que en ese momento que la conocí iba a hacer tantas cosas, no, hombre, yo creo que hubiera hecho ya, creo que yo me hubiera dado más de lo que he compartido con ustedes, Lupita, en esta historia, pues, digamos, actual de nuestro país. No sé, no, yo te diría que ha sido estar con ustedes, vivir el trabajo que hacen ustedes, sufrir el trabajo que han vivido ustedes. Ha sido impresionante, soy un testigo fiel de que han escrito historia en nuestro país y la seguirán escribiendo, Lupita, pero por lo pronto, antes que otra cosa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar con ustedes, con su auditorio, me hace mucha, pues me emociona estar de nuevo con ustedes porque hemos compartido ya estos espacios y pues la verdad es que estoy bastante contenta porque como señalas, pues soy como parte de una generación que recibió y que entrega, ¿no? Y que entregó. Entonces, eso pues realmente me parece que es un privilegio aquilatar todo un pasado, todo un legado, toda una historia de mujeres valientes que abrieron brecha en muchos aspectos, de mujeres visionarias que con un profundo amor a su país se animaron a dejar la indiferencia, se animaron a romper los esquemas de su tiempo y prefirieron pues ser vitales, aportantes, ser buenas ciudadanas, ser buenas mexicanas, pues en un tiempo en el que, si bien es cierto, las mujeres ya habíamos conseguido el voto para los años 70 que se fundó ANSIFEM, pues la participación en el ámbito cívico-político de esta, pues era todavía limitada en los albores de los años 70. Entonces, como dices, hacer un recorrido, un recuento, hacer un balance, es un privilegio, ¿no? Resulta en un plato de la balanza, pues una enorme riqueza de todas estas mujeres, nuestras fundadoras, las que consolidaron, las que le dieron sentido y orientación al trabajo de ANSIFEM. Y bueno, pues a mí me tocó justo estar 2 décadas al frente de ANSIFEM. Creo yo que la principal labor que me tocó hacer fue formar o intentar formar a la siguiente generación de mujeres que se hará cargo de nuestra asociación en esta etapa de este siglo, ¿no? Entonces, pues imagínate, es un privilegio, es mucho tiempo, mucha gente me ha dicho, oye,
¿cómo pudiste estar tanto tiempo? Pues la única razón que encuentro es el amor a mi país, ¿no? El saber que las cosas se hacen no solo porque estés en un lugar, porque sea una circunstancia, sino porque quieres estar ahí, porque aprovechas la circunstancia y porque el motor que te levanta todos los días, a pesar de todos los pesares, pues es el amor a México y el deseo de también de heredar un país mejor del que uno recibió. Entonces, muy feliz, muy contenta, pues imaginando todo como tú lo planteabas hace un momento en la introducción, imaginando todas las tareas cívicas que todavía nos quedan pendientes, ¿no? Entonces, aquí estamos. Tenías, claro, Lupita, digamos, esa, un poco la pregunta es a toro pasado, pero tenías claro de alguna manera que ese era tu papel, digamos, cuando tomas este monstruo que es Ansifem, y decir, mi trabajo es, híjole, se me quedaron grabadas muchas de las palabras que tú decías, mucho de lo que hablabas, y no pude evitar, debo decirlo, que las lágrimas se me salieran cuando hablabas, por ejemplo, que eras parte de una generación puente, o sea, Sí. de rescatar todo ese pasado que había, toda esa tradición, todo ese pensamiento, pues para explicarle a las nuevas generaciones, a las jóvenes que hoy optan por no salir a la calle, y hay que decirlo así, que no deciden, que no quieren quitarse la ropa y estar en una plaza, en un centro comercial protestando, porque aseguran que hay mucho dolor y que qué harías tú si a ti te hiciera, en fin, argumentos por demás, no sé, absurdos, que ustedes no solo, a ver, yo creo que no se ponen como una alternativa de lo que pueden hacer estas mujeres, sino que es la opción real que ha caminado junto con un país que antes, bueno, pues las elecciones las decidía, por ejemplo, un secretario de gobernación, al que por cierto se le cayó el sistema y hoy es director de la Comisión Federal de Electricidad, digo, por poner uno de los tantos ejemplos, Sí. pero a quienes te heredaron esta institución o te pusieron esta institución, pues también le tocaban, no sé si el tema sea, las corretizas que había cuando se volaban las urnas, Sí. los balazos, o sea, cuando Sí, solo Felipe. parecía, lo vemos ahora, llega este tipo de, y conste que tú eres testigo fiel de que he sido absolutamente respetuoso al momento de dirigirme a las mujeres, pero creo que la parte que hemos criticado de ellas y de cualquier hombre, eso no hay excusa de que solamente Felipe está atacando este tipo de acciones, no, también para los hombres, el hecho de que las mujeres hayan decidido también irse por el lado de la violencia, sin más argumento que decirme, es que mira, mientras unas pegan, ¿no? Mientras unas rompen y mientras unas gritonean y rayan, pues sabemos otras que estamos gestionando la política pública y las ideas. A mí se me hace muy absurdo y muy riesgoso, Lupita, porque ustedes que forman parte de estas generaciones de mujeres valientes que han enfrentado lo que yo decía, balazos, corretizas, encerradas, el que las autoridades no te reconocieran como un interlocutor válido, y que ustedes con su trabajo, con su ejemplo, con su testimonio, pongan en el centro de atención a las mujeres, ¿no? En el centro de la política pública a las mujeres. Pues yo cuando volteo a ver esta información de las feministas, feminecias, digo yo, con toda responsabilidad, lo digo yo, sí me da un poco de penita con ellas, ¿no? Cuando veo todo el trabajo que han hecho instituciones como a la que has pertenecido y le has dado toda tu vida, Lupita, Sí. ¿cómo te lo explicas tú como una mujer comprometida? Porque yo ya sí tengo muy claro para dónde qué tengo que decirles, pero sí me cuesta esa cuestión de decir, oigan, acá está una asociación como Ansifem, que sin tanto grito y sin tanto sombrerazo, sí con mucha creatividad al momento de expresarse, sí mucha idea al momento de dar a conocer sus ideas, pero al menos en los 20 años que yo tengo de conocerlas, nunca me tocó ver algo tan vergonzoso, y hay que decirlo Sí. así, como lo que he visto en las calles de Reforma y en otras partes del país. Totalmente, totalmente. Mira, pues estos días he tenido oportunidad de reflexionar
lo que ha sido ANSIFEM en mi vida y como te dije hace un momento, como les comenté hace un momento, pues aquilatar, valorar. Por un lado, yo recibí de verdad un legado de mujeres increíbles, que cuando las conocí, y era una pequeñuela, sí, porque sí lo era, en ese entonces tendría 16 años más o menos. Bueno, a mí me pareció fantástico todo lo que ellas decían y hacían. Estábamos en los albores de los años 80, ¿sí? Y desde entonces, haciendo un recuento, dije, casi estuve 20 años como socia antes de asumir la presidencia. Entonces, nadie puede decir, o sea, aprendí que tienes que trabajar para ganar lo que quieres. Sí, aprendí con ellas. Efectivamente, me tocó los últimos suspiros de un régimen, digamos, antidemocrático, que yo misma, por mi formación escolar que sigue prevaleciendo en este país, no creía que existiera. Nos quitaron el civismo, nos quitaron la conciencia de la casi no te escuchamos, Lupita. Nos quitaron el civismo, ¿ya? Uh-huh. Nos quitaron el civismo, te decía, yo misma no tenía idea de lo que ellas hablaban en ese momento. Cuando asumí la presidencia de ANSIFEM, créeme que sin tener una conciencia clara de la responsabilidad que me implicaría esto, sí sabía que pues tenía que responder a los imperativos políticos e históricos de nuestro país, no sabía cómo. Sin embargo, me tocaron presenciar y tratar de proponer una respuesta concreta, como lo ha hecho ANSIFEM desde su fundación. Me tocó la alternancia en el poder, ¿sí? La primera vez que el gobierno federal estaba encabezado por un partido diferente al oficial. Después de 70 años, me toca presenciar ese momento histórico para el que muchas generaciones habían trabajado. Me toca presenciar cómo un sistema y autoridad de instituciones electorales empiezan a funcionar en una joven democracia, en una democracia que tenía que consolidar muchos de sus procedimientos, pero finalmente me tocó eso. Y otra cosa que me tocó vivir muy en lo personal fue un contacto con la Liga de las Mujeres Votantes de Estados Unidos, que fueron las que promovieron el voto en aquel país. Y recuerdo que ese encuentro fue definitivo en mi vida como presidenta y como Lupita Arellano. Ellas me platicaron que después de ser una de las organizaciones más importantes en Estados Unidos, pues fueron las promotoras del voto, habían desaparecido casi porque no previeron el cambio generacional. Entonces, para mí se convirtió en una obsesión personal el formar a las generaciones que tenían que incorporarse a la ANSIFEM. Y eso se volvió en pues además de responder a los imperativos de los momentos políticos, electorales, cívicos, etcétera, se convirtió como en una meta de vida, ¿no? Como hacíamos un cambio generacional. Ahora, acabas de tocar un tema súper importante. ¿Cómo ANSIFEM imagina y promueve la participación de las mujeres en el ámbito cívico? Y esto es súper importante, Felipe, por el ejemplo que acabas de decir. Y nosotras, además de los principios que son muy claros para nuestras socias, creo que imaginamos una participación de las mujeres informada, formada, consistente e influyente por medios pacíficos. Nosotras también hemos rechazado cualquier argumento que intente justificar cualquier tipo de acto violento. De hecho, ANSIFEM para los años 80 implementó este programa de acción de resistencia civil pacífica, ¿sí? Para pedir el respeto a los resultados de los procesos electorales locales. Y era resistencia civil activa y pacífica.
Sí, o sea, esto te quiere decir que, o trato de decir que venimos de una tradición en donde la violencia para nosotras no es justificable en ninguna circunstancia. Como dices, estos argumentos que apelan a las emociones, que apelan al sentimentalismo, no se desdeña o no queremos ser omisas en causas que prevalecen en nuestra sociedad y que nos hablan de injusticia, de violencia, de discriminación, etcétera. Eso no está, pues está fuera de discusión. Sin embargo, la violencia para nosotras no se resuelve con más violencia. La discriminación no se resuelve yendo a atacar los negocios o los establecimientos de gente mexicana como nosotras, de gente que está tratando de llevar su patrimonio, un sustento a su familia. No se vale hacer ese tipo de cosas. Entonces, para nosotras en ANSIFEM siempre la participación tiene que ser constructiva a través del diálogo, y si no hay diálogo, como no lo hubo en los 70s con los gobiernos de los 70s, de los 80s, de los 90s, entonces tenemos que exigir el diálogo, la interlocución, la rendición de cuentas, etcétera, ¿sí? Porque de otra manera estamos haciendo un juego perverso. Destruimos, pero no construimos solución. O sea, finalmente lo que nosotras hemos visto es, después de una marcha, ¿qué queda? Solo destrucción, porque la autoridad, sí, no, la autoridad no se ve interpelada y obligada a mesas de diálogo, a soluciones consistentes, etcétera. Entonces, tienes mucha razón. Creo que ANSIFEM ha respondido y lo ha hecho bastante bien con este tipo de conductas y de programas que hemos establecido justo para exigirle al gobierno. Yo creo que aquí el tema no está en discusión si le exiges o no al gobierno, sino cuál es la forma en que lo vas a exigir y en que vas a tratar de hacer propuestas para resolver los problemas. Tú que vienes, Lupita, de grandes luchas, ¿no? Y lo digo, así que de lo que yo sé, imagínate, ¿no? Pero además que vienes, insisto, que heredaste una tradición pues de que la misma sociedad fuera entendiendo las nuevas reglas del juego, puestas también o comentadas por las mujeres o puestas en la mesa para las mujeres, particularmente en lo que tiene que ver con la participación ciudadana, pero con la cuestión laboral, con la cuestión familiar, con la cuestión social, la cuestión económica, donde la cuestión educativa, por supuesto, donde antes quizá a nuestras mamás, a nuestras abuelas, no las dejaban terminar una carrera, cuando solamente era otro trato, un trato obviamente injusto el que había. ¿Cómo rescatar, Lupita, lo que ha pasado en estos 20 años o más? Porque evidentemente ANSIFEM tiene muchísima más edad y prácticamente teníamos un par de años cuando ya existía ANSIFEM, ¿no? Para Exacto. darnos una idea de la Creo que tú no tradición. habías nacido, Felipe, pero bueno. ¿Sabes qué? Yo tenía un año, ya estaba haciendo cuentas ahora que revisaba, tenía un año cuando nació ANSIFEM. Imagínate, ya soy mayor, así que estamos casi contemporáneos, ANSIFEM y yo. Creo que por ese cariño, por eso hay tanto cariño ahí. Exacto. Lupita, venimos de gobiernos, como tú decías, de Echeverría, ¿no? De López Portillo, ¿no? Gobiernos netamente populistas, que parecía que ya habíamos superado, Lupita, pero que ahora con toda esta revoltura en la que se ha vuelto el país y todas estas luchas que, insisto, me gusta mucho esa analogía es como si fuéramos al mar y hacemos un castillo muy bonito en la arena y le ponemos hasta ventanitas y llega el agua y la ola y se lleva todo. Así nos queda un poquito esa sensación como de frustración de, oye, tanto que estuvimos haciendo, que tanto que estuvimos votando para sacar a un partido que tuvo 70 años o que estuvo más en el poder, que llega una oposición que a la hora de la hora como que tuvo miedo de hacer los cambios, que venimos de la credencial de elector con todos los filtros de seguridad que hay, con toda esta participación de la mujer, con que los
hay observadores nacionales, extranjeros, que veamos toda la tecnología, todo lo que hemos hecho para ponerles organismos autónomos, en fin, hacer cualquier barbaridad desde una perspectiva ciudadana. ¿No se siente esa frustración, Lupita? Sobre todo, Sí, insisto, de sí. esas banderas que han tomado, y ahora ves a un presidente como Andrés Manuel, ves a su partido que de manera vergonzosa no puede ponerse de acuerdo y se están agarrando literal a sillazos. Sí. Híjole, es muy frustrante como líder social, como alguien que viene de las grandes batallas. ¿Cómo Sí, lo lees, sí, Lupita? ¿Qué no, palabras? totalmente. Créeme y espero que pues tu audiencia también lo haga, Angie. Yo me entré en depresión tremenda. Nosotros estamos también en depresión, Lupita. Entré en Estamos depresión, pero te voy a decir una cosa, pasado. y lo dije en mi discurso y quiero plantear un reto a su audiencia. Claro. Aquí el problema no es de quien se asume como el soberano. ¿Sí? El poder siempre te va a dar como esa posibilidad de sentir que eres el rey, que tu palabra es la única que vale en el reino. ¿Sí? Ese no es el problema. Por supuesto que deprime que intentar, como tú dices, Felipe, yo cuando ANSIFEM surgió en México, yo tenía 9 u 8 años, o sea, ya tenía una edad medio de darme cuenta de las cosas, pero lo más dramático que vivió mi país, yo ya estaba en la universidad, entre los 70 y los 80, ¿no? O de los finales de los 80. Entonces, claro que es frustrante, pero es más frustrante ver no la conducta de quien se asume como el soberano, sino de quien se asume como súbdito. Es decir, aquí está el reto para su audiencia. Como mascotas, Si ¿no? nosotros como ciudadanos no tenemos capacidad para recordar, porque quienes estamos en esta edad adulta, Felipe, Angie, Guadalupe, claro que vivimos los 80, más chiquitos o más grandes. Ya no nos acordamos de las devaluaciones, ya no nos acordamos de quién iba a defender el peso como un perro. Como un perro. Que estatizó la banca. Y nada más hay que estudiar un poco la historia de este país. Entonces, yo te diría, casi para concluir mi intervención, les lanzo un reto a tu audiencia. ¿Qué tal que de aquí empezamos a mirar hacia nosotros? Porque es muy fácil ver y señalar hacia quien nos gobierna. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Ni siquiera conocemos las funciones de los gobernantes, ¿no? Ni siquiera sabemos quién se va a reelegir en el Congreso, ni siquiera sabemos que los concejales, los alcaldes, etcétera. O sea, nuestro gobierno más local no lo conocemos y queremos mejores resultados. Entonces, quien se quiera seguir asumiendo como súbdito de un soberano, pues que la pague y la va a pagar en grande, desgraciadamente. Pero quienes no estamos dispuestos a asumir esa condición de súbditos, tenemos mucho trabajo por delante, Felipe. Y entonces, pues yo diría, esto no se acaba, esta historia no se acaba. Se termina para mí un periodo de gobierno, pero seguiré sirviendo a México, seguiré sirviendo a este país desde el ANSIFEM, porque como bien lo dijiste al principio, trabajo siempre vamos a tener. Generar mejores ciudadanos es un imperativo que nos toca a todos. Lo tenemos que hacer desde casa y luego en la calle, y luego en donde se pueda. Sumar, hacer alianzas, hacer redes, es súper importante. Entonces, ahí está el reto para la audiencia. Ojalá que tomen el reto y ojalá que me vuelvan a invitar pronto, pues para ir viendo este acontecer del proceso electoral y del papel que tenemos que asumir la ciudadanía. Realmente yo invitaría, infórmense, prepárense para participar, sean consistentes en su participación e influyan. Y hoy, más que nunca, necesitamos entender el voto como un instrumento de poder ciudadano. Si no premiamos o no castigamos
a quien está haciendo mal las cosas, esto va a seguir en la impunidad completa. Después no nos quejemos. Tienes toda la razón, Lupita. Lupita Arellano, por lo pronto, mucho de lo que nos has dicho lo vamos a poner en práctica. Mira, yo sé que técnicamente tendrías que estar menos ocupada, técnicamente. Todo el mundo Sí, que le dijiste, sí. van, pero sé que vas a Vaya. estar más ocupada que antes. Sin embargo, Talentos que Suman va a estarte insistiendo para que estés de Ay, por manera favor. más frecuente con nosotros y nos Por ayudes. favor. Mira, ha sido, y creo que vale la pena ponerles esta opción, porque ha sido esa voz que nos pone en conciencia y nos pone de verdad a despertar esa parte ciudadana que estábamos ahí medio adormilados, o que cómodamente la dejamos un ratito y nos ponemos por acá. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, de verdad que Es te un abrazo. gusto, Lupita, tenerte aquí con nosotros, y es la primera de muchas apariciones aquí en Por Talentos favor. que Suman. Por favor, se los agradezco mandamos mucho el espacio. cualquier cantidad de abrazos y Gracias. los mejores. Cuídate mucho, Viene la mejor Lupita. etapa de tu vida, ¿eh? Ujú. Viene la mejor etapa de trabajo. Exactamente, y ojalá que lo podamos hacer juntos. Lo Y vamos así a como compartir fueron juntos. esos 20 años de los que fui testigo, prácticamente, mira, a veces me perdía, pero regresaba. Sí. Ver estos primeros 20 años de tanto éxito, Lupita Arellano, te faltan muchísimos años más todavía por darle Sí, a este claro. Gracias, el país, Felipe. y yo te lo vamos a estar demandando, Guadalupe Arellano. Gracias, Felipe. Gracias, Angie. Te abrazamos. Un gusto, Lupita. Te abrazamos Igualmente. muy, muy fuerte, Lupita. Gracias igualmente. Gracias, Hasta pronto. gracias por tanto, gracias por tanto. de Gracias verdad. igualmente. Gracias Hasta por tanto. pronto. Hasta Hasta pronto, luego. Lupita. Gracias. Guadalupe Arellano, híjole, Qué ¿qué te puedo bocanada decir? de motivación, de arranque y de furia y de todo nos deja Lupita Arellano, ¿eh? Podemos estar muy mal, como luego aquí nos quejamos, pero mira, ahí nos da la opción, Lupita, hay que seguirle, tenemos que seguir en este país. Por eso ténganme paciencia, de verdad, cuando me pongo, ya no aguanto, Cuando se tarado, pone mal. ¿no? Cuando digo, Exactamente.